Nunca pensó que la mayor traición de su vida la esperaría al final del camino, en un lugar donde solo debía haber dolor y despedida. Margaret Turner se ajustó el abrigo negro con manos temblorosas mientras caminaba hacia el cementerio, convencida de que aquel día marcaría el fin de su vida con William, no el principio de su propia pesadilla. Si alguna vez pasaste por algo similar, esta historia es para ti. El aire frío cortaba como cuchillas, mientras las primeras gotas de llovizna se mezclaban con el maquillaje cuidadosamente aplicado. Había practicado cómo debía comportarse, qué palabras usar, cómo sostenerse en pie al frente del ataúd, mostrando la dignidad de una esposa que había amado en silencio y a la distancia. 27 años de matrimonio no eran poco. Aunque William pasara la mitad de cada año trabajando fuera del estado, ella había aceptado esa dinámica con paciencia, creyendo que la distancia no menguaba el amor. Su corazón latía con fuerza, más por la angustia de la despedida que por sospechas. Nunca imaginó que al acercarse al féretro, lo que le destrozaría no sería la muerte, sino las miradas. La primera bofetada no fue física. Vino en forma de ojos llenos de furia, de rostros extraños que no parecían desconocerla. Un joven alto, con la mandíbula tensa, y una mujer con la misma expresión de William, la interceptaron antes de que pudiera acercarse al féretro. «¿Qué haces aquí?», le espetó ella, con voz quebrada de rabia. Margaret apenas alcanzó a decir su nombre cuando el muchacho la señaló con el dedo. «Tú arruinaste nuestra familia. Eres la amante. ¿Cómo te atreves a aparecer en el funeral de mi padre?». Las palabras cayeron como piedras sobre un lago helado. Margaret retrocedió, incapaz de comprender. «¿Amante? ¿Qué estaban diciendo?». Todo el mundo a su alrededor parecía estar al tanto de una historia que ella desconocía. La incomodidad crecía. Murmullos, cuchicheos, miradas reprobatorias. Sintió como si estuviera desnuda frente a una multitud que la juzgaba por un crimen que no había cometido, o que no sabía que había cometido. Sus piernas fallaron. La lluvia aumentó. No lloró por William, lloró por no entender en qué momento su realidad se había vuelto una farsa. No hubo consuelo esa noche. Margaret regresó a su casa como un cuerpo sin alma, con la ropa empapada pegada al cuerpo y los ojos secos de tanto parpadear en shock. No comió, no habló, no encendió la luz. Se sentó en el borde de la cama, donde durante años había dormido sola, creyendo que era el sacrificio necesario para sostener un matrimonio a distancia. La televisión del funeral seguía repitiendo las mismas imágenes en su cabeza. Los hijos gritando, los rostros enojados, alguien llamándola la otra frente a todos. No podía ser cierto. William le había dicho que no podían tener hijos, que él no había querido formar una familia por temor a no poder estar presente. Y entonces esos dos, una familia entera viviendo en otro estado. Margaret intentó recordar momentos, pistas, inconsistencias. Nada parecía haber estado mal. Hasta ahora. Sintió náuseas. Quiso llamar a alguien, pero ¿a quién? No tenía amigas íntimas. No tenía padres vivos. No tenía hijos. Su vida había girado en torno a William, y ahora todo lo que quedaba de él era un hueco lleno de preguntas. A la mañana siguiente, con las manos todavía temblorosas, Margaret hizo algo que nunca antes había hecho. Abrió las carpetas de cuentas bancarias, correos electrónicos y recibos acumulados durante años en el escritorio de su marido. Durante el matrimonio, él se había encargado de todo lo financiero. Ella confiaba. Él tenía una cuenta para gastos del hogar, otra para viajes, una tercera supuestamente para inversiones. Lo que Margaret encontró fueron transferencias constantes hacia una dirección desconocida en otro estado, recibos de colegiaturas, seguros médicos a nombre de otras personas y hasta un contrato de arrendamiento para una casa que ella jamás había pisado.
La verdad estaba ahí, escondida entre papeles fríos. William había tenido una segunda vida. Su vida. Una esposa, hijos, una casa, todo paralelo a lo que compartía con Margaret. Sintió como su mundo se desmoronaba con cada clic del ratón, con cada papel firmado por él. Ya no se trataba solo de perder a su esposo. Había perdido también su historia, su identidad, sus años. Durante los días siguientes, Margaret se encerró en casa, incapaz de enfrentarse a su propio reflejo. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes que la señalaban, insultos de desconocidos que la llamaban destruyehogares, usurpadora, la amante premiada con la herencia. No entendía cómo alguien había conseguido su nombre, pero era evidente que los hijos de William habían hecho pública su versión de la historia. La comunidad que antes la saludaba con cortesía en la panadería o en la farmacia, ahora la miraba con una mezcla de lástima y rechazo. El cartero dejó de tocar el timbre. Incluso la mujer que limpiaba su casa dejó de venir sin avisar. Margaret sentía que todo lo que conocía se alejaba y que no había forma de explicar lo inexplicable. ¿Cómo justificar casi 3 décadas de vida construida sobre una mentira? ¿Cómo enfrentar el hecho de que ni siquiera en la muerte William había tenido el coraje de decirle la verdad? El silencio era ensordecedor, pero más cruel aún era el murmullo constante de quienes la rodeaban. Quiso desaparecer. Pensó en vender la casa, en irse lejos, en comenzar de nuevo en un lugar donde nadie conociera su nombre. El golpe final llegó cuando recibió una llamada del abogado de William. La citación era para leer el testamento. Margaret acudió sin expectativas, con el corazón ya endurecido por el dolor. Sentada frente al escritorio, con los documentos sobre la mesa, apenas pudo procesar las palabras. William le había dejado todo: la casa, las cuentas, una póliza de seguro de vida, todo. El abogado habló con neutralidad, explicando que William había redactado el testamento 5 años atrás y que legalmente no había forma de impugnarlo. Margaret no supo si reír o llorar. ¿Era eso un consuelo, una forma torpe de redimirse, o simplemente otra crueldad más? El dinero no representaba nada para ella, al contrario, era un recordatorio tangible de cada mentira, de cada cumpleaños que pasó sola mientras él celebraba con otra familia. Y sabía que para los hijos de William aquello era una herida más. Salió de la oficina sintiéndose sucia, culpable, como si hubiera robado algo que no le pertenecía. Aquella fortuna, en lugar de parecer un premio, se sentía como una carga que la ataba a un fantasma que ya no quería cargar. Esa noche Margaret no durmió. Se sentó frente a la mesa del comedor, la misma donde cada Navidad preparaba una cena esperando la llamada de William, que casi nunca llegaba a tiempo. Apiló todos los documentos de la herencia, los organizó en carpetas y comenzó a anotar posibles destinatarios: organizaciones benéficas, refugios de animales, centros comunitarios. No era un plan definitivo, era una forma de mantenerse en movimiento, de no caer por completo. Cada anotación era una forma de resistirse a la idea de que su vida había sido usada como disfraz. Sentía que necesitaba soltar ese dinero, desprenderse de cada centavo que llevaba el peso de las mentiras de William. Pero no era tan simple. Legalmente era suyo, y eso encendía la rabia de los otros. Un día, al salir al mercado, una mujer mayor la interceptó en la calle y le escupió sin decir palabra. Otra vez, una vecina la increpó en voz alta: «Al menos ten la decencia de devolver lo que robaste». Margaret ya no respondía. Bajaba la cabeza, volvía a casa y se encerraba. La única certeza que tenía era que no podía seguir viviendo en ese lugar, en esa casa llena de sombras. La decisión de contactar a Elena no fue impulsiva. Margaret pasó semanas repasando lo que diría, cómo abordarla, si acaso tenía derecho siquiera a pronunciar su nombre. Finalmente, le escribió una carta.
Nada dramático, solo una nota corta, escrita a mano, explicando que ella también había sido engañada. No buscaba disculpas ni pelea, solo quería comprender. La respuesta llegó 3 días después. Era un mensaje breve, con una dirección y una fecha. Margaret viajó hasta el otro estado con el estómago revuelto. No sabía si iba a enfrentar una explosión de dolor, un grito, un portazo. Pero cuando Elena abrió la puerta, lo que encontró no fue odio, sino una mujer de mirada apagada, visiblemente cansada. No se abrazaron, no lloraron. Se sentaron en la sala, una frente a la otra, y el silencio se hizo largo, hasta que Elena dijo con voz ronca: «Yo también pensé que era la única». Fue ahí cuando Margaret entendió que lo que las unía no era William, sino la herida que él había dejado en ambas. Las primeras conversaciones entre ellas fueron torpes. Había demasiadas heridas abiertas, demasiadas capas de desconfianza acumuladas por años de una mentira compartida sin saberlo. Margaret hablaba poco, escuchaba más. Elena, en cambio, tenía rabia contenida, y aunque no la dirigía directamente a Margaret, se le escapaba en gestos, en silencios tensos. Compartieron fotos, fechas, recuerdos cruzados que parecían piezas de un rompecabezas absurdo. Margaret se enteró de que William pasaba los veranos con Elena y los inviernos con ella, que usaba nombres diferentes en cada hogar, que fingía tener compromisos laborales, que justificaban cada ausencia, que incluso había inventado una hermana enferma como excusa para desaparecer por semanas. Era como si él hubiera vivido dentro de una obra de teatro durante décadas, cambiando de escenario y de papel según le convenía. Y ambas habían sido sus espectadoras y actrices sin saberlo. Margaret no lloró frente a Elena, pero por dentro algo se quebraba más profundo con cada historia compartida. Lo que más le dolía no era la mentira, era darse cuenta de que no había señales que ella hubiera podido ver. No había pistas, no había sospechas. Solo una confianza ciega que ahora la hacía sentirse ingenua. Con el tiempo, lo que comenzó como un encuentro incómodo se transformó en una rutina inesperada. Margaret viajaba una vez por semana. Elena preparaba café. Hablaban sin pretensiones. A veces se reían de cosas absurdas como los gustos repetitivos de William o sus frases favoritas que ambas conocían de memoria. Era extraño encontrar alivio en la persona que uno habría considerado su enemiga. Pero Margaret entendió algo importante. No estaban ahí para perdonarse, estaban ahí para sobrevivir. Y en esa complicidad forzada por el dolor se estaba gestando algo parecido a una amistad. Un día, Elena le preguntó: «¿Qué vas a hacer con todo ese dinero?». Margaret no supo qué responder. Lo había intentado donar, dividir, desaparecer, pero nada parecía suficiente. Entonces Elena dijo algo que se le quedó grabado: «Úsalo para hacer algo que él nunca habría hecho, algo que te devuelva la vida». Esa frase la acompañó de regreso a casa, retumbando como un eco en sus pensamientos. Por primera vez en semanas, Margaret sintió que quizás, solo quizás, tenía una opción distinta a seguir huyendo. Fue después de ese comentario que Margaret comenzó a mirar su entorno con otros ojos. La casa en la que vivía, aunque llena de recuerdos dolorosos, ya no la oprimía como antes. Empezó por lo simple: vaciar los armarios, donar la ropa de William, cambiar las cortinas, mover los muebles. No era una renovación estética, era una forma de recuperar el espacio. Cada cosa que se iba era un peso menos. Luego vino la decisión más difícil: vender la casa. La puso en venta sin avisar a nadie. Cuando el cartel apareció en el jardín, algunos vecinos lo tomaron como una confirmación de culpa, otros como una traición más. Pero Margaret ya no le debía explicaciones a nadie. El día que firmó los papeles de la venta, no sintió tristeza, sino alivio. Compró un boleto de tren hacia una ciudad que había visitado solo una vez, de paso,
Hace muchos años, cuando todavía creía que la vida era una línea recta. No llevaba grandes planes, solo una maleta, el testamento y una foto de su madre que siempre había estado en su mesa de noche. En el tren, por primera vez en mucho tiempo, se permitió dormir sin pesadillas. La ciudad era tranquila, más pequeña, con calles arboladas y rostros nuevos. Rentó un apartamento modesto cerca de una biblioteca municipal. No tardó en encontrar consuelo en la rutina. Salir a caminar temprano, tomar café en la misma mesa del mismo lugar, ver a los niños jugar en la plaza. Fue en una de esas caminatas que encontró un refugio de animales. Entró sin intención, solo por curiosidad, y salió una hora después con un perro viejo de mirada triste y pelaje canoso al que llamó Oliver. El vínculo fue inmediato. Oliver no exigía nada, solo compañía, comida y silencio compartido. Caminar con él le daba una razón para salir todos los días, para saludar a desconocidos que no sabían nada de su historia. Fue en uno de esos paseos cuando pasó frente a la biblioteca y vio un cartel que buscaba voluntarios para leer cuentos a los niños los sábados por la mañana. Dudó unos días, pero finalmente se presentó. Cuando la encargada le preguntó su nombre, Margaret dudó un segundo. Maggie, dijo. Nadie necesitaba saber más, y así comenzó una nueva etapa, no una vida perfecta, pero sí una donde las mentiras no tenían lugar. Convertirse en señorita Maggie fue una especie de renacimiento. En la biblioteca nadie le preguntaba por su pasado, nadie conocía a William ni la historia detrás del dinero que ahora apenas tocaba. Allí era simplemente una mujer amable que leía con voz cálida y hacía que los niños imaginaran mundos mejores. A veces, al cerrar el libro, los más pequeños corrían a abrazarla. Otras veces, los padres se acercaban a agradecerle con una sonrisa. Era una ternura sencilla, sin exigencias, sin etiquetas. En el vecindario comenzó a hacerse conocida. Le dejaban pan fresco en la puerta, la saludaban con un gesto de cabeza en el mercado, le ofrecían asiento en la plaza. Maggie no necesitaba más. Incluso Oliver parecía cambiar con los días. Ladraba menos, caminaba con más energía, dormía a sus pies como si la protegiera de las pesadillas. Y aunque todavía tenía momentos en los que se le encogía el pecho, en general la sensación era de calma. Por primera vez, Margaret no vivía para nadie más. No esperaba llamadas, no marcaba fechas en el calendario, no sostenía un hogar ajeno. Vivía para ella y eso le bastaba. Pero aún quedaban hilos sueltos, y Margaret lo sabía. El dinero seguía en la cuenta, intacto, como si esperara una decisión definitiva. Un domingo por la tarde se sentó en su escritorio y escribió varias cartas. Una era para los hijos de William. No les pedía perdón, no por algo que ella tampoco sabía, pero les explicaba lo que había vivido con honestidad. Les ofrecía parte de la herencia, no como compensación, sino como un cierre. Otra carta era para el abogado, con instrucciones claras sobre cómo dividir el resto entre causas que ella había elegido cuidadosamente: el refugio de animales, una fundación para mujeres mayores en situación de abandono, la biblioteca municipal. Margaret no quería monumentos ni placas con su nombre. Quería que lo que quedara de William en su vida desapareciera en algo útil, que ayudara a otros a construir lo que él destruyó. Cuando envió las cartas, no sintió miedo, sintió paz. Había dejado de cargar la culpa de otro. Ahora, todo lo que hacía era elección propia, y ese era su verdadero acto de libertad. La respuesta no tardó en llegar. Una carta manuscrita de parte de la hija de William, con palabras cuidadas pero sinceras, le agradecía el gesto. Decía no poder perdonarla aún, pero reconocía el valor de haber contado su versión y de no haber guardado el dinero como un botín. Margaret leyó la carta varias veces. No buscaba redención, pero esas líneas le dieron algo que ni siquiera sabía que necesitaba: la validación
de su humanidad. No era la amante, no era la usurpadora. Era una mujer que también había sido engañada. Poco a poco, ese reconocimiento, aunque parcial, le permitió dejar de ver su historia como una vergüenza y empezar a aceptarla como parte de su camino. Empezó a escribir sus recuerdos en un cuaderno, no con intención de publicarlos, sino para que no se perdieran dentro de su pecho. En esas páginas volcaba su dolor, sus preguntas, pero también las pequeñas victorias. El primer día que volvió a reír sin culpa, la vez que un niño la llamó Abuela Maggie, sin saber nada de su vida. Cada línea era un ladrillo más en la reconstrucción de su identidad. La relación con Elena no se desvaneció con la distancia. Seguían escribiéndose de vez en cuando, compartiendo pensamientos, recomendaciones de libros o simplemente silencios entendidos. En una de esas cartas, Elena la invitó a pasar Nochebuena con su familia. Margaret dudó. La sola idea de volver a sentarse en una mesa que alguna vez perteneció a William le removía el estómago. Pero la carta venía con una nota. No para recordar a él, sino para demostrar que sobrevivimos a lo que hizo. Y esas palabras fueron la clave. Aceptó. Tomó el tren con Oliver y un pequeño postre casero. Cuando llegó, Elena la abrazó por primera vez. La casa estaba llena de vida, con niños corriendo, música suave y aromas que recordaban a hogar. Nadie preguntó nada. Nadie la miró con juicio. Compartieron la cena, brindaron por la vida y rieron con historias nuevas, sin fantasmas colándose entre las palabras. Margaret no dijo mucho esa noche, pero entendió que había cruzado un umbral. Ya no era la mujer atrapada en la mentira de otro. Era alguien que había elegido sanar, aunque eso significara reconstruirse desde las cenizas. A su regreso, algo dentro de Margaret cambió de forma definitiva. Ya no era solo el dolor quien guiaba sus pasos, sino una extraña mezcla de gratitud y determinación. Agradecía estar viva, tener la oportunidad de reinventarse, aunque le hubiera costado tanto. Se dio cuenta de que muchas mujeres en su situación no llegaban a ese punto. Se quedaban atrapadas en el duelo, en la culpa que no les correspondía. Por eso, un día, durante una charla con la directora de la biblioteca, se atrevió a proponer algo más grande: organizar un pequeño ciclo de lecturas para mujeres mayores, un espacio para compartir historias reales, sin juicios ni máscaras. El proyecto arrancó de forma modesta, con solo 3 mujeres, pero pronto fueron más. Algunas llegaban calladas, otras con rabia, muchas con lágrimas contenidas. Maggie no daba consejos, solo escuchaba. Leía fragmentos de libros que hablaban de segundas oportunidades y abría espacio para que las demás también hablaran. El grupo se convirtió en una especie de refugio emocional. No era terapia, pero sanaba. Y eso bastaba. A veces, Margaret se sorprendía escuchando historias mucho peores que la suya. Abandonos silenciosos, matrimonios vacíos, hijos que cortaban lazos, mujeres que lo habían dado todo por personas que ni siquiera las recordaban. No todas encontraban solución, pero el simple hecho de hablar, de sentirse escuchadas, ya hacía la diferencia. Margaret no se ponía en el centro, no contaba detalles de su historia a menos que fuera necesario. Pero cuando lo hacía sin dramatismo, con la claridad de quien ha caminado por el infierno y ha decidido no quedarse a vivir allí. Con el tiempo, su figura se volvió importante en el grupo, no como una líder, sino como un faro silencioso. Alguien que mostraba que sí se podía volver a empezar, aunque fuera desde el dolor más crudo. Un día, una de las mujeres le dijo: «Tú no pareces una mujer traicionada, pareces alguien que eligió vivir». Esa frase la acompañó de regreso a casa, como un abrigo suave, porque eso era, en esencia, lo que había logrado: elegir. Aunque no eligió el daño, eligió no perpetuarlo. Aunque no eligió la mentira, eligió contar su verdad. Los meses pasaron con una calma inusual.
Margaret había aprendido a medir el tiempo de otra forma, no por aniversarios ni fechas especiales, sino por sensaciones. El primer día que se permitió dormir con la ventana abierta, sin miedo. El momento en que Oliver corrió sin correa y volvió solo, como si supiera que ese era ahora su hogar. El día que una niña la dibujó con una capa de superheroína y escribió debajo, Magie, la que cuenta las mejores historias. No necesitaba más. La felicidad ya no venía en formas grandiosas. Venía en detalles, en rutinas, en la certeza de que lo peor había pasado. A veces todavía tenía pesadillas en las que volvía al funeral, pero ya no despertaba con lágrimas. Despertaba con el pecho agitado, sí, pero también con la fuerza para levantarse y preparar su café. Había aceptado que el dolor no desaparece, pero se transforma. Y si uno lo deja, puede incluso enseñarle a vivir mejor. Una tarde de primavera, mientras ordenaba libros en la biblioteca, recibió una llamada inesperada. Era de un periodista local que quería hacer un artículo sobre las actividades comunitarias y había oído hablar del grupo de mujeres que ella coordinaba. Margaret dudó. Nunca buscó atención ni quería volver a exponer su historia. Pero el periodista insistió. No era sobre su pasado, sino sobre el impacto positivo que estaba generando. Aceptó, con la condición de mantener el anonimato. El artículo salió una semana después, y aunque solo la mencionaba como Magie, muchas en la comunidad supieron que se trataba de ella. Las felicitaciones llegaron con timidez. Un niño le regaló una tarjeta hecha a mano. Una señora dejó flores en la puerta de la biblioteca. No fue fama, fue algo más profundo, reconocimiento sincero. Margaret entendió que había logrado algo que William nunca podría haber imaginado. No con dinero, no con apariencias, sino con verdad, con coraje, con humanidad. Y eso valía más que cualquier herencia. El otoño llegó cubriendo las calles de hojas secas, y Margaret lo recibió con la serenidad de quien ha aprendido a dejar caer lo que ya no sirve. El grupo de mujeres seguía creciendo. Algunas llegaban por recomendación, otras por intuición. El círculo se mantenía simple. Una mesa, café caliente, libros abiertos, silencios que no incomodaban. En una de esas tardes, una mujer nueva compartió que había sido manipulada durante años por su esposo, que la hacía sentir culpable por todo. Margaret no dijo mucho, solo le ofreció un libro subrayado en las partes donde ella misma había sentido algo parecido. Al terminar la reunión, aquella mujer la abrazó y le susurró al oído, «Gracias por no juzgarme». Ese tipo de momentos se convirtieron en la columna vertebral de su nueva vida. No había grandes discursos ni promesas de sanación. Había presencia, escucha, compañía. Margaret había aprendido que sanar no es olvidar, es transformar el dolor en algo que sirva, y lo estaba haciendo a su ritmo, en su espacio, con sus propios términos. Fue entonces cuando Elena volvió a escribirle, esta vez con una invitación especial. Quería que Margaret la acompañara a repartir alimentos en un comedor popular que apoyaba desde hacía años. No era una reconciliación con el pasado, era un paso hacia adelante. Margaret aceptó sin pensarlo demasiado. El reencuentro fue cálido, sin necesidad de muchas palabras. Trabajaron juntas esa tarde, codo a codo, sirviendo platos, escuchando historias de otros y comprendiendo que todos, en algún nivel, llevaban sus propias sombras. Al final del día, mientras se despedían, Elena le dijo, «Tú hiciste algo con tu dolor. Eso no lo hace cualquiera». Margaret sonrió, no con orgullo, sino con gratitud. Porque sabía que esas palabras no solo hablaban de superación, sino de elección. Podía haber cerrado todo, haber huido, haberse vuelto una mujer amarga y desconfiada, pero eligió el camino difícil, enfrentar, reconstruir, y luego ofrecerse al mundo desde un lugar de verdad.
Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a pensar que no solo había sobrevivido, había renacido. A medida que se acercaba el invierno, Margaret comenzó a notar pequeños cambios dentro de sí misma. Ya no evitaba mirar su reflejo. Ya no le pesaban las mañanas. Incluso empezó a guardar las cartas que le llegaban de otras mujeres que se enteraban de su historia por boca de quienes asistían al grupo. Algunas cartas eran de agradecimiento, otras de confesiones profundas, de vidas enredadas por secretos similares. Margaret no se había propuesto convertirse en un referente, pero lo era, porque hablaba desde un lugar sin artificios, con el corazón abierto y las cicatrices a la vista. A veces le costaba creer que esa era su vida ahora, que una mujer que fue expulsada de un funeral entre insultos, que perdió todo su pasado de un solo golpe, había encontrado propósito en medio del derrumbe. Había algo profundamente justo en esa transformación, y aunque todavía tenía días grises, sabía qué hacer con ellos. Los caminaba junto a Oliver, los escribía en su cuaderno, los compartía con alguien que también entendiera lo que era empezar de cero. El día que se cumplió 1 año desde el funeral de William, Margaret no encendió velas, ni puso flores, ni mencionó su nombre. En lugar de eso, organizó una pequeña actividad en la biblioteca, una lectura colectiva de historias reales escritas por las mujeres del grupo. Se le ocurrió llamarla Voces que no se rinden. Asistieron más personas de las que imaginó. Algunas lloraron, otras se animaron a hablar por primera vez. Al terminar, una joven se le acercó y le dijo que su madre estaba en el grupo y que gracias a él había recuperado las ganas de vivir. Margaret no supo qué decir, solo la abrazó. Esa noche, al volver a casa, sacó la última copia del testamento que guardaba en una caja, la rompió en pequeños pedazos y los tiró al fuego. No por odio, sino porque ya no le servía. William había muerto una vez en cuerpo y otra en memoria. Ahora era tiempo de soltar incluso lo que quedaba de él. Margaret se quedó mirando las llamas. Por fin todo ardía en silencio, y en ese silencio encontró su paz. Los días que siguieron fueron los más livianos que Margaret recordaba en años. Sin documentos pendientes, sin cartas por responder, sin culpas adheridas al alma. Vivía con una sencillez que rozaba la plenitud. Su rutina seguía siendo la misma: leerle a los niños, caminar con Oliver, tomar café en su taza preferida, escribir en su cuaderno. Pero había algo nuevo. Una sensación de pertenencia, no a un lugar ni a una persona, sino a sí misma. Por primera vez en décadas, no se definía por su relación con otro. No era la esposa de William, no era la víctima de su mentira. Era Margaret, o mejor dicho, Maggie, una mujer que había reconstruido su identidad con las manos vacías, usando lo poco que le quedaba: tiempo, voz y voluntad. A veces miraba el retrato de su madre y se preguntaba qué diría si pudiera verla ahora. Quizás que estaba orgullosa. Quizás que siempre supo que su hija tenía fuerza, incluso cuando ella misma no la veía. En una de las últimas reuniones del año, una de las mujeres del grupo le preguntó si alguna vez pensó en enamorarse otra vez. Margaret se quedó en silencio unos segundos antes de responder. No lo sé. Ya no vivo esperando nada, pero tampoco cierro la puerta. Esa frase quedó flotando en el aire como un reflejo de su nuevo estado, abierta a lo que venga, sin miedo, sin urgencia. No necesitaba un nuevo amor para sentirse completa. Había aprendido a acompañarse, a gustarse, a respetar sus propios ritmos. Había aprendido, sobre todo, que una vida rota puede no volver a ser la misma, pero puede ser otra. Y en esa otra puede haber belleza, incluso en las partes más oscuras. Esa tarde, mientras caminaba a casa, la lluvia empezó a caer sin aviso. En otro tiempo, habría corrido. Pero ahora, con Oliver al lado, simplemente siguió caminando bajo el agua, con los brazos relajados y el rostro al cielo. No huía, no se escondía. Estaba viva,
empapada de presente. Y eso, para Margaret, era suficiente. La llegada de la siguiente Nochebuena trajo consigo una sensación distinta. Ya no era un aniversario de pérdidas, sino una fecha más del calendario, sin peso emocional excesivo. Elena volvió a invitarla a cenar con su familia, y Margaret aceptó con una naturalidad que la sorprendió. No había miedo, ni culpa, ni tensión. Solo el deseo sincero de compartir una noche tranquila con personas que, aunque unidas por un pasado doloroso, habían decidido construir algo diferente. La cena fue cálida, sin excesos, llena de conversaciones sencillas, risas suaves y una complicidad que ya no necesitaba ser explicada. Uno de los nietos de Elena se sentó a su lado y, sin saber nada de su historia, le preguntó si quería jugar a las cartas. Margaret dijo que sí, y se sorprendió a sí misma divirtiéndose sin la sombra de ningún recuerdo. No hubo brindis solemnes ni palabras cargadas de emoción, solo una mesa compartida, un perro dormido a sus pies y el corazón en calma. Aquel momento le confirmó que había llegado, no a un lugar geográfico, sino a un estado interior de aceptación total. Esa noche, al volver a su casa, preparó una taza de té y se sentó frente a la ventana, mirando cómo la nieve empezaba a caer con lentitud. Pensó en todo lo que había atravesado: la humillación pública, el dolor crudo, la desconexión con su pasado, la soledad que parecía no terminar. Pero también pensó en las decisiones tomadas, en las manos extendidas, en los nombres nuevos que ahora formaban parte de su vida. Margaret entendió, con la calma que solo da el tiempo, que no se trataba de olvidar, ni siquiera de perdonar. Se trataba de vivir con lo que pasó, sin dejar que eso dictara cada paso. Su historia no era la de una mujer destruida por una mentira, era la de una mujer que, al descubrir la verdad, eligió no hundirse, eligió caminar, con dolor al principio, con propósito después. Cerró los ojos por un instante y sonrió. Ya no le dolía pronunciar su nombre, porque ahora Margaret Turner se pertenecía a sí misma, y nada, ni siquiera un amor falso, podría quitarle eso, jamás. El último día del año, Margaret escribió una carta. No era para nadie en particular. Era una carta para ella misma, para esa versión rota que había salido huyendo del cementerio con la vida hecha trizas. Le escribió con ternura, sin reproches. Le dijo que hizo lo que pudo con lo que tenía, que confió porque creyó en el amor, que aguantó porque no conocía otra forma, y que estaba bien, que no necesitaba avergonzarse de haber amado. Le prometió que no volvería a ignorarse, que nunca más silenciaría sus dudas ni dejaría sus propias necesidades al final de la lista. Dobró la carta, la guardó en un sobre sin nombre y la colocó en su cuaderno, entre las páginas donde había contado su historia. Era su forma de cerrar el ciclo, no con rencor, sino con comprensión. Esa noche no celebró con fuegos artificiales. Se sentó en su sillón favorito, con Oliver dormido sobre sus pies, y dejó que el nuevo año llegara en silencio, como una brisa suave. Sabía que no sería un año perfecto, pero también sabía que tenía todo lo necesario para enfrentarlo. Y así, con pasos tranquilos y la mirada limpia, Margaret siguió su camino. No buscó notoriedad ni reconocimientos, pero en su pequeña comunidad su nombre se volvió sinónimo de fortaleza. La señorita Maggie, decían los niños, la que siempre tiene tiempo para escuchar, la que no juzga, la que abraza sin hacer preguntas. Nunca volvió a hablar públicamente de William. No lo necesitaba. Su vida no se definía por lo que él le hizo, sino por lo que ella eligió hacer con eso. Había transformado una historia de mentiras en una existencia honesta, sólida, propia, y aunque a veces se despertaba con ese viejo nudo en el pecho, sabía cómo respirarlo, cómo caminarlo, cómo soltarlo.
Porque al final, Margaret no solo había sobrevivido a una traición devastadora, había aprendido a vivir con verdad, incluso si esa verdad dolía. Había descubierto que el verdadero amor, el que nunca la traicionaría, era el que por fin había aprendido a darse a sí misma. No era su mentira lo que me destruyó, fue todo lo que dejé de preguntarme por confiar ciegamente. Si esta historia tocó alguna parte de ti, si alguna vez también tuviste que reconstruirte desde el vacío, te invito a dejar un comentario contándome qué te hizo sentir. Dale like si alguna vez te callaste para no incomodar. Suscríbete al canal para seguir acompañando historias reales como esta, de mujeres que transforman el dolor en fuerza. Y comparte este video con alguien que, como Margaret, esté aprendiendo a elegirse todos los días. Porque a veces todo lo que necesitamos es saber que no estamos solas.